Bienvenidos. Hoy veremos Introducción a la computadora. Áreas de estudio. ¿Qué es la informática? Historia de la computadora. ¿Qué es una computadora? Tipos de computadoras. Componentes básicos, entre otras áreas de estudio. Esto es lo que veremos en este primer capítulo. ¿Qué es informática? La informática es una disciplina que estudia el tratamiento automático de la información utilizando dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. ¿Cuál es la diferencia entre tecnología e informática? Que la informática pues es una disciplina que estudia todo lo que la tecnología nos da, ya que la tecnología es el conjunto de saberes que permiten fabricar objetos, programas, etc. Conclusión: todo lo que nos da la tecnología, la informática como disciplina lo estudia. Ahora veremos un breve video sobre la historia de la computadora. La ciencia de la computación es relativamente nueva. Surge con el desarrollo de la mecánica y la industria a principios del siglo XX. Por un ratito, piensa en todo lo que puede hacer un computador. Exacto, los computadores muchas veces hacen cosas de humanos. Calcular, memorizar, moverse, enviar correos, jugar. Pero para lograr esto, es necesario que una persona le diga exactamente qué, cómo y cuándo hacerlo. O sea, lo programe. Si los computadores y los programas trabajan juntos, la programación en realidad se trata de dar órdenes. Pero, ¿cómo llegamos a la informática de hoy? La historia es larga, desde el ábaco hace más de 4000 años, pasando por un comerciante de textiles que, en 1800, demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios al ordenar códigos de ceros y unos para dar instrucciones a un telar. Harta agua ha pasado bajo el puente hasta hoy. La historia es muy interesante. Detengámonos en 1936, cuando los científicos Turing y Church plantearon que una máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse a través de un algoritmo. Esto cambió, de verdad, la historia de la humanidad, porque permitió desarrollar el primer computador, el tataratatarabuelo del computador que tú estás usando ahora. Así, basado en ese modelo, nació en Inglaterra el primer computador capaz de ejecutar programas almacenados. ¿Recuerdas qué edad tenías cuando aparecieron los smartphones y los tablets? Muy bien, pero para llegar hasta ellos se debió pasar por varias generaciones de computadores que permitieran alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico. La primera, en los años 50, permitía que los procesos mecánicos se convirtieran en eléctricos, ahorrando tiempo y espacio. Aquí nace el lenguaje de máquina. En ese momento nace el tataratatarabuelo de la computación moderna. La segunda generación, el tatarabuelo, aparece en los 60, con el transistor, que permitió el desarrollo de circuitos, mejorando el rendimiento de los computadores. A mediados de los 60 llega la tercera generación, con el desarrollo de los chips, que consumían menos energía y redujeron notablemente el tamaño de los computadores. El bisabuelo de tu computador seguía siendo manejado solo por ingenieros, físicos y matemáticos en las grandes compañías. La cuarta generación, en los años 70, está marcada por la aparición del microchip y el desarrollo del microprocesador que pusieron los computadores personales al alcance de todos. El abuelo de tu computador empezó a ser usado en empresas más pequeñas e incluso en las casas. La quinta generación nace entre los 80 y 90, con los sistemas operativos de interfaz gráfica y la aparición de Internet, y probablemente fue cuando tus padres tuvieron, por primera vez, un computador enfrente. Como ves, la evolución de los computadores se debe a un gran proceso de investigación para desarrollar la inteligencia artificial, para que las máquinas puedan pensar por sí mismas. Hoy deberíamos estar pasando por una sexta generación, con tu notebook, smartphone o tablet. Aunque ese cambio de generación no se ha definido con exactitud, lo que sí está claro es que ahora es el usuario, o sea tú, el que puede tomar el control de su máquina. Ya no solo somos usuarios pasivos de nuestros computadores, ahora también podemos decidir, diseñar y programar nuestras propias aplicaciones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, simplemente podemos usar herramientas de las ciencias de la computación, una disciplina que se viene estudiando hace ya medio siglo. ¿Cuáles son sus materias? Teoría de la computación,
algoritmos y estructuras de datos, metodología y lenguajes de programación, arquitectura de computadoras, software, inteligencia artificial, redes y telecomunicaciones, sistemas de bases de datos, interacción persona-computador. La computación es el pilar de la actual era de la información. Gracias a ella podemos usar Internet, saber qué contiene el genoma humano, podemos ver imágenes hechas por computador en televisión, cine, publicidad, la animación y los videojuegos. Esta misma presentación. Incluso tienes la posibilidad de programar y crear tu propio software. Como ves, la informática es algo que se seguirá desarrollando y tú puedes ser parte de ese futuro. Continuamos. Ahora vamos a ver qué son las computadoras. Pero antes quiero resumir que la informática es la disciplina que estudia toda la historia, toda la evolución, todos los avances tecnológicos que nosotros hemos tenido y los que vamos a tener. Por ejemplo, todos los dispositivos electrónicos, todas las máquinas electrónicas o cualquier objeto que la tecnología nos ofrece, pues es caso de estudio, objeto de estudio para la informática. Así la informática estudia este dispositivo u objeto para que nosotros tengamos más conocimiento sobre estos. Ahora vamos a continuar sobre qué son las computadoras. Las computadoras también son llamados ordenadores y son máquinas electrónicas que reciben y procesan datos o información para convertirlo en información útil. Esto es un esquema básico de lo que es una computadora. En una computadora entran datos o ingresa información, el cual pues es almacenada y procesada para que él pueda darle una información que se llama salida de información al usuario final. Así que podemos decir que una computadora es una máquina electrónica que recibe información, lo almacena, lo procesa para nuevamente entregarle información al usuario final. Ahora vamos a ampliar más sobre este tema. La computadora, además de la rutina o programa informático, necesita de datos específicos. A estos datos en conjunto se les conoce como input en inglés o de entrada, que deben ser suministrados y que son requeridos al momento de la ejecución para proporcionar el producto final del procesamiento de datos que recibe el nombre de output o de salida. La información puede ser entonces utilizada, reinterpretada, copiada, transferida o retransmitida a otras personas, computadoras, componentes electrónicos locales o remotamente usando diferentes sistemas de telecomunicación, que puede ser grabada, salvada o almacenada en algún tipo de dispositivo o unidad de almacenamiento. Este es otro ejemplo. Nosotros tenemos pues dispositivos de entrada y dispositivos de salida, pero todos estos dispositivos de entrada deben de ser procesados por un componente importante que es el CPU, ¿ok? Por el CPU, el cual procesa la información para luego con algún dispositivo de salida proyectar o entregarle dicha información al usuario final. Por ejemplo, un dispositivo de entrada es el teclado, otro dispositivo de entrada es el mouse o ratón. Entonces, si nosotros utilizamos el teclado, estamos trabajando en un documento de Word, estamos trabajando la tesis, por ejemplo, nosotros al dar clic, o mejor dicho, presionar cada una de las teclas, estamos ingresando información a la computadora. Esa información pues es ingresada al procesador llamado CPU, que vamos a hablar de este aparatito más adelante. Entonces, esta información es captada por el CPU, la procesa
e inmediatamente les va a dar la información al usuario final por medio de un dispositivo. Por ejemplo, por medio del monitor o por medio de una impresora. Como estamos utilizando el ejemplo de trabajar en Word, la tesis, puede ser que el CPU pues procesa toda la información de ese documento Word para entregárselo al usuario final por medio de un dispositivo de salida que es la impresora. La impresora, cuando va a imprimir, pues le da al usuario un producto final. Así que en conclusión, ¿qué hacen las computadoras? Reciben datos o información por medio de dispositivos de entrada. Por ejemplo, dispositivos de entrada, teclado, el ratón, el escáner, por ejemplo, y hasta el micrófono. Luego, con todos estos dispositivos de entrada, pues se ingresa información al CPU que está dentro de la computadora y él procesa toda esa información para luego darle al usuario final una información por medio de los dispositivos de salida. Ejemplo de dispositivos de salida, el monitor, la impresora, entre otras herramientas o dispositivos de salida. Tipos de computadoras. Vamos a ver ahora los tipos de computadoras. Se cree que solamente hay dos tipos de computadoras, laptop y computadoras de escritorio. Cuando estas dos están dentro de un tipo de computadoras, ya que los tipos de computadoras son supercomputadoras, mainframe, mini computadoras, estaciones de trabajo y computadoras personales. En este tipo de computadoras, que es las computadoras personales, están las laptops y lo que son las computadoras de escritorio, entre otros dispositivos electrónicos. Pero vamos a ver cada uno de estos tipos de computadoras. Vamos primero con las supercomputadoras. Una supercomputadora es la computadora más potente disponible en un momento dado. Estas máquinas están construidas para procesar enormes cantidades de información en forma muy rápida. Las supercomputadoras pueden costar desde 10 millones hasta 30 millones de dólares y consumen energía eléctrica suficiente para alimentar un promedio de 100 hogares. Imagínense el tamaño de estas computadoras, son súper enormes. Estas computadoras son utilizadas más en el área científica. Por ejemplo, en la NASA. Aquí les tengo una imagen de las primeras supercomputadoras que se manejaban en la NASA. Esto es en el año 1957. Pueden ver que son un poco pequeñas, pero hoy en día estas supercomputadoras pequeñas actualmente son estas gigantes máquinas. Estas son las supercomputadoras que tienen hoy en día la NASA, son súper gigantes. Aquí podemos ver pues cómo las supercomputadoras han evolucionado no solamente de tamaño sino también de capacidad, ¿ok? Y pues como esta es una nueva tecnología, bueno, que ya lleva cierto tiempo, pero gracias a la informática, pues aquí ustedes están conociéndolas y están pues obteniendo cierta información sobre este tipo de computadoras. Así que ya saben, las supercomputadoras son utilizadas más en el área científica, son utilizadas en la NASA y también son muy utilizadas en todo lo que es el estudio de meteoros o todos estos asuntos, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a otro tipo de computadora, mainframes o macrocomputadoras. La computadora de mayor tamaño en uso común es el macrocomputador o mainframe. Las macrocomputadoras mainframe están diseñadas para manejar grandes cantidades de entrada, salida y almacenamiento de información. Estas computadoras tienen un gran tamaño, al igual que las supercomputadoras. Se tiende a que las supercomputadoras son un poco más grandes, pero las supercomputadoras y las mainframe tienen una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que las supercomputadoras son más para el área científica.
¿ok? Pero las mainframe son utilizadas más para otras áreas, para las áreas que son más contables. Por ejemplo, las mainframes son un ordenador de grandes dimensiones pensado principalmente para el tratamiento de grandes volúmenes de datos. Se utiliza para aplicaciones bancarias, o sea, todos los bancos tienen un mainframe. También para las haciendas, el mercado de valores, aerolíneas, tráfico aéreo, en fin, en varias de estas áreas donde necesitan manejar grandes cantidades de información. Ahora bien, se toma una decisión de cuál computadora es mejor, si son las supercomputadoras o las mainframe. La respuesta es la siguiente: es dependiendo de para qué el usuario lo va a utilizar. Si necesita una computadora más para el área científica, pues tiene que ser una supercomputadora. Pero si necesita una computadora pues que sea más para el área contable o simplemente para almacenar más cantidad de información sin necesidad de nada científico, pues sería muy óptimo una mainframe. Continuamos con los tipos de computadora. Ahora vamos a ver las mini computadoras, mejor conocidas como los servidores. Esta categoría de mini computadoras no son mini laptops ni computadoras pues de tamaño pequeño, no, así se llama, pero pues se llama popularmente los conocidos servidores. Muy bien, ¿qué es una mini computadora? La mejor manera de explicar las capacidades de una mini computadora es diciendo que están en alguna parte entre las mainframe y las computadoras personales. Recordemos que las computadoras personales, bueno, vamos a hablar más adelante sobre las computadoras personales, pero las computadoras personales son las laptops, son las computadoras de escritorio. Entonces, los servidores o mini computadoras están entre un mainframe y una computadora personal, una laptop o una computadora de escritorio. O sea que un servidor o mini computadora tiene más capacidad de almacenamiento que una laptop, que una computadora de escritorio, pero no tanto, su capacidad no es tanto que un mainframe. Obviamente, recuerde que un mainframe es una computadora para bancos, para aerolíneas y todo esto que tienen una mayor cantidad de datos o necesitan manejar una mayor cantidad de datos de sus clientes, las cuentas en línea y todo esto, y por eso pues las mainframes son computadoras de mayor capacidad. Pero las mini computadoras pues es la siguiente: no tiene la misma capacidad de almacenamiento que un mainframe, pero sí tiene una mayor capacidad de almacenamiento que una laptop, ¿ok? Al igual que las macrocomputadoras, las mini computadoras pueden manejar una cantidad mucho mayor de entrada y salida que una laptop o que una computadora de escritorio, ¿ok? Aunque algunas mini computadoras o servidores están diseñadas para un solo usuario, muchas pueden manejar decenas o inclusive cientos de terminales o usuarios, ¿ok? Vamos a darle un ejemplo de servidores o mini computadoras que son estas que están acá. Todas estas mini computadoras o servidores podemos encontrarlos en los supermercados, en algunos ministerios, también podemos encontrarlos en las universidades, en fin, en lugares en donde sí manejan cierta cantidad de usuarios o de clientes, pero no tanto como un banco al nivel mundial, ni tanto como una aerolínea, ¿ok? Perfecto, vamos con el siguiente tipo de computadora. Estamos con las estaciones de trabajo. Ojo, las estaciones de trabajo no son computadoras tipo laptop, pero sí se parece a las computadoras de escritorio, solo que estas computadoras llamadas estaciones de trabajo tienen mayor capacidad de almacenamiento, ¿ok? Muy bien, estaciones de trabajo. Una estación de trabajo se ve como una computadora personal y generalmente es usada por una sola persona, al igual que una computadora. Aunque las estaciones de trabajo son más poderosas que las computadoras personales promedio, las estaciones de trabajo tienen una gran diferencia con sus primas, las microcomputadoras, en dos áreas principales.
Internamente, las estaciones de trabajo están construidas en forma diferente que las microcomputadoras. Están basadas generalmente en otra filosofía de diseño de CPU llamada procesador de cómputo con un conjunto reducido de instrucciones, RISC, que deriva en un procesamiento más rápido de las instrucciones. Las estaciones de trabajo tienen la forma o estructura igualito que una computadora de escritorio, pero las estaciones de trabajo tienen mayor capacidad de almacenamiento o de procesamiento de la información que una laptop y que una computadora de escritorio. Estas computadoras, ¿para qué son utilizadas? Para los conocidos gamers, para los jugadores que necesitan mayor capacidad para hacer sus juegos y demás, y también para todas las áreas en donde necesitan utilizar pues programas un poco más pesados o un poco que necesitan pues ciertas tarjetas internas de mayor valor o capacidad, como el AutoCAD. El AutoCAD es una herramienta que necesita mucha fuerza y mucha potencia en las computadoras, lo cual una laptop o una computadora de escritorio no le puede dar, pero sí una estación de trabajo. En las computadoras de estación de trabajo, el procesador llamado CPU, que ahora vamos a ver más adelante qué es el CPU, pues es más óptimo, es más rápido para procesar la información. Así que las estaciones de trabajo son utilizadas para los gamers que necesitan pues una mayor tarjeta de video o mayor capacidad para jugar, y también para utilizar programas como Photoshop, como AutoCAD, o sea, programas que sí son un poco pesados y que necesitan ciertas especificaciones que no tienen otras computadoras. Ahora vamos a las computadoras personales. Aquí ya entran pues las computadoras que la mayoría de las personas tienen. Pequeñas computadoras que se encuentran comúnmente en oficinas, salones de clases y hogares. Las computadoras personales vienen en todas formas y tamaños. El estilo de computadora personal más común es también el que se introdujo primero, el modelo de escritorio, que es esta que está aquí, el que he estado mencionándole. Las computadoras de escritorio son las que ustedes tienen con este cajoncito que algunas personas le llaman CPU, pero este cajoncito no se llama CPU. Este cajoncito se llama gabinete. Esto se llama gabinete. Esta parte que está acá es el monitor y esta parte es el teclado. Esta computadora pues está dentro del nivel de computadoras personales y es la computadora de escritorio, muy diferente a las laptops, ¿ok? Todo esto que ven acá están dentro del tipo de computadoras personales. Tenemos el videojuego Wii, tenemos los celulares, tenemos las tablets, tenemos este otro videojuego y hasta las calculadoras. Todos estos dispositivos o máquinas electrónicas pues están dentro del rango de computadoras personales. Pequeñas computadoras que se encuentran comúnmente pues en las oficinas, salones de clase, en los hogares, en todas partes. Bien, son computadoras notebook. Las computadoras notebooks, como su nombre lo indica, se aproximan a la forma de una agenda. Las laptops son las procededoras de las computadoras notebook y son ligeramente más grandes que estas. Así que todos estos que están aquí están dentro de este tipo de computadoras personales. Ahora vamos con los componentes básicos de las computadoras. Hay dos componentes básicos: hardware y software. Software. Vamos a ver un poco sobre software. Ahora vamos a prestar atención a este video. Quizás te preguntes qué es el software, porque siempre pronuncian esa palabra algunos
que tengan conocimiento informáticos. Te voy a decir que tú sabes qué es inconscientemente. El software, significado en inglés, soft, suave y word, mercancía. Pero en nuestro sentido informático quiere decir programa. Bueno, el software es un sistema que da instrucciones a nuestro hardware de la manera en que deba procesar los datos lógicos o los cálculos para obtener un dato obtenido y mostrárselo al usuario mediante una interfaz. Por ejemplo, tenemos un smartphone y tiene un sistema operativo como Android. Al ser touch en la pantalla para abrir la aplicación, tiene que hacer un proceso con el hardware para hacer procesos de cálculos y cálculos lógicos para abrir ese programa y mostrárselo al usuario. Uno de los ejemplos son los programas que utilizamos en nuestro computador, smartphone o smart TV. También otros ejemplos serían los navegadores que utilizamos para navegar en internet. Software, programa o interfaz. Hardware, elementos que forman a un computador. Estamos dejando dicho de que el software son los programas en la cual podemos controlar o manipular nuestras informaciones y procesos de forma entendible con un lenguaje humano, ya que los sistemas son desarrollados por lenguajes de programación como sistemas binarios. Ahora, por otra parte, estamos dejando dicho que el hardware serían los elementos físicos que forman a un computador, como por ejemplo, serían la pantalla, CPU, mouse, teclado y audio. Esos serían los elementos del hardware. El software. Podemos decir que el software se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de un computador digital y comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica en contraposición a los componentes físicos del sistema que son los hardware. Tales componentes lógicos incluyen, entre otros, aplicaciones informáticas tales como el procesador de texto, que permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a edición de texto, software de sistema, tal como un sistema operativo, el que, básicamente, permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, facilitando la interacción con los componentes físicos y el resto de las aplicaciones. También provee una interfaz ante el usuario. En conclusión, el software es todo lo que usted no puede tocar en una computadora. Por ejemplo, el teclado usted lo puede tocar, así que no es un software, es un hardware. El monitor usted lo puede tocar, así que no es un software, es un hardware. Diferente al programa Word, que usted no puede tocar el programa Word. Si yo trato de tocar el programa Word, yo estaría tocando el monitor, la pantalla del monitor. Y el monitor es un hardware, porque lo puedo tocar, es algo físico que puedo tocar. Pero el software son todos los programas, todo el equipamiento lógico que yo no puedo tocar, pero sí puedo utilizar. Lo que es el sistema operativo lo estaremos viendo más adelante. Pero hay tres tipos de software. El primer tipo es aplicación, el segundo es de desarrollo y el tercero es de sistema, que aquí entra lo del sistema operativo. Vamos a ver primero lo que son los software de aplicación. Software de aplicación. El software de aplicación son los programas diseñados para o por los usuarios para facilitar la realización de tareas específicas en la computadora, como pueden ser las aplicaciones ofimáticas, procesador de texto, que es Word, hoja de cálculos, que es Excel, programa de presentación, que es PowerPoint, sistema de gestión de base de datos, que es Access, entre otros programas. U otros tipos de software especializados como software médicos, software educativos, editores de música, programas de contabilidad. Todos estos tipos de software son de aplicación. ¿Por qué? Porque con ellos pues yo puedo hacer alguna tarea, ¿ok? O alguna asignación. Hay diferentes tipos de software de aplicación. Los diferentes tipos de software de aplicación son, primero, las herramientas ofimáticas. Las herramientas ofimáticas, aquí entra el programa Word, Excel, PowerPoint, todo lo que tiene que ver con la ofimática.
Software educativo son todos los programas orientados a la educación. Todos los software que nosotros le colocamos a nuestros niños o en las escuelas los colocan para así pues manejarse lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son todos estos software educativos que la mayoría se orienta al método lúdico, que es un método de aprender jugando. El siguiente es software de entretenimiento. Aquí entran todos los videojuegos o todos los programas que tienen que ver con entretener al usuario. Y luego están los software utilitarios, que aquí entran los antivirus, que los antivirus pues atacan a los virus para así proteger a tu computadora. Hay muchos ejemplos de antivirus que nosotros podemos tener instalados en nuestras computadoras. Hay antivirus gratuitos y antivirus de paga. Se recomienda que se tenga un antivirus de paga, ya que los antivirus, la mayoría de los antivirus gratuitos pues no son muy buenos que digamos. Vamos al siguiente tipo de software. Vamos al software de desarrollo. Como su nombre lo indica, son los programas que permiten el desarrollo de aplicaciones. Algunos de estos son Java, Visual Basic, C++, entre otros. En fin, estos son ejemplos de software de desarrollo. Los software de desarrollo son todos los programas que yo puedo utilizar para crear algo. Por ejemplo, para crear un sitio web, yo necesito utilizar programas que son software de desarrollo para yo poder crear esos sitios web. Por ejemplo, yo necesito lo que es el programa donde yo pueda utilizar el HTML5 o HTML, por ejemplo, para yo poder crear un sitio web. Y hay muchos software que yo puedo hacer esto. Por ejemplo, el software de Dreamweaver es uno que yo puedo utilizar para esto. Y hay muchos programas que yo puedo utilizar para yo poder pues crear nuevos contenidos. Por ejemplo, las aplicaciones web. Todos los programas que ustedes tienen en sus computadores o todas las computadoras, o mejor dicho, todas las aplicaciones que ustedes tienen en sus celulares fueron creadas por otros programas o por otro software. O sea que algún programador utilizó algún programa X para poder crear esas aplicaciones y así usted poder utilizarlo en sus celulares o en sus computadoras. Otro ejemplo, para ustedes poder tener Word, Excel, PowerPoint, Photoshop y todos estos programas, algún programador tuvo que crear estos programas por medio de ¿qué? De algún software de desarrollo. Tenemos varios ejemplos de software de desarrollo que lo tienen acá, Java, HTML5, PHP y todo lo demás. Tenemos también los software de sistema, que es el último software, el último tipo de software. Recuerden que los tipos de software pues son 3. Ahora vamos con el tercero. Software de sistema, denominado también software de base. Consiste en un software que sirve para controlar e interactuar con el sistema operativo, proporcionando control sobre el hardware y dando soporte a otros programas, en contraposición del llamado software de aplicación. Software de sistema tenemos todos estos, tenemos Linux, Windows, XP es un ejemplo. Hoy en día ha avanzado tanto la tecnología que ya tenemos Windows 10, Windows 8, Windows 7 y en fin. Tenemos también Ubuntu, Mac y todos estos son software de sistema. Pero vamos a ver, ¿qué son los software de sistema? ¿Qué son los sistemas operativos? El sistema operativo es el software básico o más importante de una computadora. Que provee una interfaz entre el resto de los programas del ordenador, los dispositivos hardware y el usuario. Las funciones básicas del sistema operativo son administrar los recursos de la máquina, coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en dispositivos de almacenamiento. ¿Cuál es el programa principal, base más importante entre todos los software? Los sistemas operativos. ¿Por qué? Porque el sistema operativo es el que hace que su computadora encienda. Es más, si usted va a un lugar a comprar una computadora y no viene incluido el sistema operativo, pues
no es viable que usted compre o adquiera esa computadora, ya que esa computadora no va a encender. Usted va a tener que comprar un sistema operativo. Y los sistemas operativos, que son todos estos que ven acá, pues son los software o los programas más caros de todos los que ustedes tengan. Obviamente porque el sistema operativo es el programa que usted necesita para encender la computadora, para que la computadora funcione y para que otros programas como Word, Excel o PowerPoint funcionen. ¿Ok? Aquí tenemos diferentes ejemplos de software, de operativos, que son los sistemas operativos. Ahora vamos a ver un video para que tengan mayor orientación sobre este tema. Un sistema operativo es un programa creado para ser utilizado como un control maestro. Cuando decimos un control maestro, me refiero al que es el encargado de administrar los funcionamientos del hardware de nuestra computadora de una manera ordenada y simplificada como fue desarrollada. Los sistemas operativos que conocemos mundialmente pueden ser Linux, Mac, Windows, Android, entre otros, pero no significa que sean los únicos sistemas operativos mundialmente. Hay miles de sistemas operativos, solo que nos han dado a conocer por diferentes razones, como privacidad de una compañía. Algunos sistemas operativos son software libres, es decir, código libre. Significa que el usuario puede modificar el código fuente a su gusto o crear un nuevo sistema operativo sin tener que programar 24 horas desde el principio. Pero hablemos algo de historia. ¿De dónde provienen los sistemas operativos? Se dice que en la Segunda Guerra Mundial no existía la palabra de sistema operativo, porque los programadores interactuaban directamente con el hardware a través del sistema binario. Interesante. En las décadas de los 50, el primer sistema operativo fue creado para una máquina IBM, que solo ejecutaba un programa cuando el anterior terminaba. En los años 60 se produce una revolución en el campo de los sistemas operativos. Aparecen conceptos como sistema multitarea, sistema multiusuario, sistema multiprocesadores, entre otros. En esa época es cuando surge Unix, la base de la gran mayoría de los sistemas operativos que existen hoy en día, fundado y creado por Dennis Ritchie. Dale las gracias a ese hombre. Sin él no hubieras podido utilizar ningún sistema hoy en día. Con esto podemos concluir que un sistema operativo es el programa fundamental de toda computadora. Recuerden que un programa es un software es un programa. Sin un sistema operativo, pues una computadora o un celular, cualquier dispositivo, no va a poder funcionar en óptimas condiciones. Perfecto. Ahora vamos a ver los tipos de sistemas operativos. Hay dos tipos de sistemas operativos: sistemas operativos de PC y sistemas operativos móviles. SO son las siglas de sistemas operativos. Perfecto. Estos sistemas operativos son todos para los que son de tipos de computadoras personales. O sea que son sistemas operativos para laptop, para computadoras de escritorio, etcétera, y hasta tablets. Muy diferente a los sistemas operativos móviles, que son para celulares. Ejemplo de sistemas operativos para PC: tenemos el Linux, tenemos Windows. Hay una gran gama de sistemas operativos de la casa de Windows. Tenemos Windows XP, Windows Vista, tenemos Windows 10, Windows 7, Windows 8, en fin, hay varias versiones de Windows. Tenemos también las versiones de Mac para las computadoras Mac. Ubuntu también es un sistema operativo que nosotros podemos utilizar. Y tenemos todos estos tipos de sistemas operativos. Nosotros pues conocemos, bueno, las personas, la mayoría conocen lo que es Windows, es muy popular, pero quiero que sepan que hay otros sistemas operativos como Linux y Ubuntu, que tienen una infraestructura totalmente diferente al que nos da la gama de Windows.
Muy bien, por otra parte tenemos los sistemas operativos móviles. El más popular es el de Android, ya que celulares como el de Samsung, Huawei y todos estos tipos de celulares pues necesitan el sistema operativo Android para poder funcionar. Recuerden que el sistema operativo es el que hace que un celular, que una computadora de escritorio, que una tablet, que cualquier computadora dentro de los rangos de tipos de computadora funcione. Si una computadora no tiene un sistema operativo, ni siquiera va a poder pues encenderse y poder hacer las debidas actividades o tareas operativas como utilizar Word, Excel, no va a poder funcionar correctamente. Muy bien, tenemos este sistema operativo BlackBerry, que son para los celulares BlackBerry, Windows 8 Phone, que de la casa de Windows, pues no solamente están haciendo sistemas operativos para PC, sino también sistemas operativos para celulares. Y el iOS 6, que son para los conocidos iPhone. Saliendo ya del tema de software, podemos concluir que hay tres tipos de software: software de aplicación, software de desarrollo y software de sistema. Software de sistema es donde entran todos los sistemas operativos. Software de desarrollo entran todos los programas que nos permiten crear pues nuevos programas, nuevos software. Y los software de aplicación, aquí entran pues los antivirus y también entran las herramientas de ofimática como Word, Excel, PowerPoint. Aquí entra también pues software de entretenimiento y software educativo. Y recuerden que los software es todo lo que usted no puede tocar en una computadora, ¿ok? Es todo el equipamiento lógico de la computadora, todo lo que usted no puede tocar pero sí puede utilizar. Es lo que no es tangible. Perfecto. Ahora vamos a los hardware. Vamos a ver qué son hardware. Hardware es todo lo contrario de software. Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora. Sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. Es todo lo que usted puede tocar. Por ejemplo, aquí está una computadora, usted puede tocar el monitor, el teclado, el mouse o ratón, el gabinete. Recuerden que este cajón es el gabinete, no se llama CPU. La mayoría de las personas lo llaman CPU, pero CPU es otra cosa que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí tenemos el gabinete, que es el cajón donde adentro están todas las partes de la computadora. Vamos a ver los periféricos de entrada y salida de datos. Estos periféricos los estamos pues viendo en lo que es una computadora. Recuerden que les estuve mencionando que una computadora permite por un dispositivo de entrada como el teclado, como el mouse, como pues los micrófonos, permite ingresar información dentro de la computadora para luego procesarlas y con un dispositivo de salida pues dar la información al usuario con una impresora, en fin, con el monitor, con varios dispositivos de salida. Entonces, estos dispositivos permiten al usuario del computador introducir datos, comandos y programas en el CPU. Aquí están ejemplos de periféricos de entrada. Tenemos el teclado. Con el teclado yo puedo ingresar información. Con el mouse, obviamente, dando clic en cada uno de los botones o de los links dentro de la computadora, y el escáner. Y tenemos periféricos de salida como el monitor, porque por medio del monitor yo veo todo lo que la computadora me está proyectando. Aquí tenemos también los parlantes donde yo puedo escuchar lo que la computadora pues me está brindando, y las impresoras. Periféricos de entrada, donde yo ingreso información; periféricos de salida, donde yo obtengo información final de parte de la computadora. Ahora vamos al hardware más importante de la computadora, el CPU. Estimados, esto es el CPU. Es un objeto de forma cuadrada, pequeño,
en el cual está dentro del gabinete. Se confunde y se dice que el gabinete es el CPU cuando no lo es. Es incorrecto llamarlo CPU cuando es el gabinete. El cajón de la computadora es el gabinete y no el CPU. El CPU es esto, el procesador de la computadora. ¿Qué hace este CPU? Este CPU es la parte más importante o es el hardware más importante de la computadora. ¿Por qué? Porque este es el cerebro de la computadora. Prácticamente él es el que manda o dirige todas las asignaciones dentro de la computadora. Por ejemplo, si un usuario quiere ingresar a una página web, pues el CPU le informa al sitio web que el usuario va a ingresar. En pocas palabras, el CPU dirige todo. Si usted va a imprimir, pues usted a quien le dice que va a hacer dicho trabajo, pues el CPU inmediatamente le dice a la impresora que va a imprimir X archivos y cuántos archivos. El microprocesador, o simplemente llamado procesador o CPU, es el circuito integrado central y más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración, se le suele llamar por analogía el cerebro de un computador. Es un circuito integrado conformado por millones de componentes electrónicos. Constituye la unidad central de procesamiento, por eso sus siglas CPU. La C es de central, P de procesamiento y la U de unidad. Unidad central de procesamiento de una computadora catalogada como microcomputador. Perfecto. Otro ejemplo que yo les puedo dar es exactamente el cerebro, nuestro cerebro. Nuestro cerebro dirige cada parte de nuestro cuerpo. Cuando nosotros queremos mover nuestras manos, por ejemplo, la mano derecha, el cerebro dirige a todo nuestro cuerpo e informa que el usuario desea mover la mano derecha. Esto es lo que hace el CPU. El CPU es el cerebro de la computadora y dirige todas las acciones que el usuario desea hacer. Pero ¿cómo el CPU sabe qué desea hacer el usuario? Por los dispositivos de entrada. Por ejemplo, si por medio del teclado el usuario empieza a escribir y trabajar en Word, pues todo lo que escribe se ve reflejado en Word porque la CPU prácticamente almacena esa información, la procesa para después, si el usuario así lo quiere, pues va a imprimir esa información. Continuando, vamos al siguiente punto, que son las unidades de almacenamiento. En los dispositivos de almacenamiento del computador se almacenan en forma temporal o permanente los programas y datos que son manejados por las aplicaciones que se ejecutan en estos sistemas. Hay diferentes unidades de almacenamiento. Algunas unidades de almacenamiento son internas, o sea que están dentro del gabinete, y otras unidades de almacenamiento son externas, o sea que el usuario puede tenerla en sus manos, en alguna mochila o en cualquier parte. Por ejemplo, tenemos esta que está aquí, que es el pendrive, conocida como memoria USB o memoria USB. Tenemos esta que está aquí, que es el disquete, que ya no se utiliza, ya como al comienzo del 2000 fue desapareciendo pues esta unidad de almacenamiento llamado disquete, para avanzar con el pendrive, que es la memoria USB. Estos dos pues son unidades de almacenamiento externos, o sea que no están dentro del gabinete. Tenemos el CD, también tenemos el DVD, que pueden ser tanto regrabables como no. ¿Ok? Estos también son unidades de almacenamiento externo. Aquí tenemos el disco duro portátil, que es lo mismo que este disco duro. La única diferencia entre este disco duro y el disco duro portátil es que este disco duro es un poco más pesado y se maneja de mayor capacidad, y también que está dentro del gabinete, o sea, dentro de la computadora.
Dentro de esta unidad de almacenamiento se guardan toda la información, todos los programas, el sistema operativo, todos los programas o las herramientas de ofimática, todos los documentos que ustedes guardan, todo está guardado o alojado en esta unidad de almacenamiento llamado disco duro. Esto permanece todo el tiempo dentro del gabinete, o sea, dentro de la computadora. Muy diferente a este disco duro portátil, que es menos pesado y a veces hasta más delgado, donde usted lo puede llevar en sus mochilas, pueden llevarlo en las manos, donde ustedes gusten, ¿ok? Al igual que el resto de las unidades de almacenamiento. Este que está aquí es una memoria que ustedes tienen en el celular. Para no gastar solamente o no utilizar o no ocupar solamente las memorias que ya vienen prediseñadas en su celular, ustedes pueden utilizar estas memorias externas para alojar o guardar más información, fotos, videos, en fin. Y tenemos esta tarjeta SD que también se utiliza para guardar información en cámaras y demás. Así que todos estos son unidades de almacenamiento, algunos son externos y otros son internos. Gracias por su atención y espero que todo este video sea de gran provecho para ustedes. Bendición.